Los sistemas operativos admitidos por SQL Server se clasifican en las siguientes ediciones. Ediciones principales de SQL Server 2014, ediciones especializadas de SQL Server 2014, ediciones de amplio uso de SQL Server 2014. Para las ediciones principales de SQL Server 2014 se dividen, son SQL Server Enterprise para 32 bytes, Windows Server 2012 R2 en todas sus categorías, y en 64 bytes Windows Server 2012 en todas sus subcategorías. Para lo mismo, para Windows Server 2008 R2 en todas sus subcategorías, para 32 bytes como para 64 bytes. Para Windows Server Business Intelligence, Windows Server 2012 de 64 bytes, para 32 y para 64. Y Windows Server 2008 R2, para 64 y para 32 bytes. Para SQL Server Standard, Windows Server 2012 R2, para 64 bits y 32 bits. También está para Windows 8.1 de 32 bits, para Windows 8.1 Pro Enterprise, para Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 Pro de 32 bits, Windows 8 de 32 bits y Windows 8 Enterprise de 32 bits, como para Windows 8 de 64 bits y Windows 8 Pro de 64 bits. Para Windows 7 Ultimate, Enterprise y Professional de 64 bits. Las ediciones especializadas de SQL Server 2014, SQL Server Web, están para Windows Server 2012 R Data Center, Windows Server 2012 Standard y todas sus variaciones, así como para 32 como 64 bits. Para Windows Server 2008 y todas sus variaciones, y para Windows Server 2008 en todas sus variaciones. Ediciones de amplio uso de SQL Server 2014. Está SQL Developer para Windows Server 2012 R2 en todas sus variaciones, para 32 y 64 bits. Para Windows 8.1 de 32 bits y 64 en sistemas operativos de 32 bits, y en sistemas operativos 64 bits en todas las versiones de Windows 8.1 por 64 bits. En Windows 8 de 32 bits en todas sus versiones, y Windows 7 de 64 bits. Asimismo, Windows 8 de 64 bits para las versiones del sistema operativo por 64 y Windows 7 de 64 bits para sistemas operativos por 64. SQL Server Express para todas las versiones de Windows Server 2012 para 32,64 bits. Windows 8.1, 8 y Windows 7, tanto para 32 bits como 64 bits. Ya, los requisitos de hardware y software que se necesitan para la instalación de SQL Server 2014 son los componentes necesarios: NET Framework, NET 3.5 CPU 1, que es un requisito indispensable para instalar SQL Server 2014 en nuestra PC. Windows PowerShell, también se necesita la versión de Windows PowerShell 2.0 para la instalación. El disco duro, se necesita también 6 GB de espacio de disco duro disponible para la instalación de SQL Server. Una unidad de DVD y un monitor con Super VGA 800 x 600 con una resolución bien alta y la funcionalidad de internet para poder instalar. Requisitos de procesador, memoria y sistema operativo también. Como memoria se necesita 512 MB como mínimo para las ediciones Express, pero para las demás ediciones se necesita 1 GB. Pero es recomendable para las ediciones Express 1 GB y para las otras ediciones al menos 4 GB.
Velocidad del procesador. Como mínimo en procesadores por 86 a 1 GHz y procesador por 64 a 1.4 GHz. Se recomienda para una buena instalación, buen funcionamiento, 2 GHz o superior. El tipo de procesador puede procesador por 64 AMD Octeron, AMD Athlon 64, Intel Xeon compatible con Intel EM64, Intel Pentium 5 compatible con M64, procesador por 86, procesador compatible con Pentium 3 o superior. Requisitos de espacio en el disco duro. En la siguiente tabla se muestran los requisitos de espacio de disco duro que se necesitan en las instalaciones de SQL Server. Para los motores de base de datos y archivos de datos, replicación y búsqueda de texto completo y datos Quality Server, 800 MB. Análisis Service y archivos de datos, 345 MB. Reporting Service y administrador de informes, 304 MB. Integración Service, 591 MB. Master Data Service, 243. Componentes y clientes, excepto los componentes libres en pantalla SQL Server y las herramientas de integración, 1823 MB. Y los componentes, los libros de pantalla SQL para ver y administrar contenido de ayuda, 375 MB. Pero se recomiendan como al menos 6 GB de memoria en el disco duro para la instalación de SQL Server, y puede variar el tamaño de acuerdo a la base de datos que vamos a utilizar. Como se muestra aquí, esta es la información de la computadora. Tenemos 4 GB de memoria RAM, sistema operativo 32 bits, procesador por 64 y 1.4 GHz del procesador. Se puede instalar aquí la versión de SQL Server 2014 sin tener problemas en su instalación, porque cumple con los requisitos mínimos, con los requisitos que se necesita para instalar, como son los 4 GB de memoria RAM, el procesador a una velocidad de 1.4 GHz que es superior a la mínima, y un sistema operativo 32 bits y el procesador por 64. Bueno, vamos a instalar SQL Server en su versión 2014. Bueno, en este caso nos encontramos en la página de descarga de Microsoft. El dominio, bueno, está basado en Microsoft, ya que es un sistema de gestión de base de datos propio en Microsoft, desarrollado por Microsoft. Bueno, Microsoft nos dice que Microsoft SQL Server 2014 Express es un sistema de administración de datos fiables y potente que ofrece almacenamiento rico en contenido para aplicaciones de escritorio y sitios web ligeros. Además, nos da una opción de detalles donde encontramos poquito de información en lo que es el soporte, ya que al momento de instalar en las partes de soporte, y ahí nos da todos los detalles completos de lo que es el soporte. Bueno, aquí en la opción, en los detalles de descarga, nos dice que es una versión de 12.0, la cual fue publicada el 25 de junio del 2014, y a esto se debe el nombre, la versión SQL Server 2014. Hay una versión de SQL Server 2016, la cual no la hemos adoptado por instalar, ya que solo permite sistemas operativos de 64 bits. En cambio, si nos desplegamos sobre la información en la última parte, como podrán ver, nos dice que SQL Server 2014 permite sistemas operativos de 32 y 64 bits. En las instrucciones de instalación que nos da también nos da en la página, nos da requerimientos del sistema, instrucciones de instalación y información adicional. Muy buenas amigos, aquí como ven estamos desde la página oficial de Microsoft, donde a continuación vamos a proceder con la descarga del SQL Server 2014.
Bien, a continuación aquí tenemos el idioma. Eso es elección de ustedes. Bueno, en este caso lo dejaré en inglés. Ponemos download, que es descarga. Nos vamos a la parte en este caso descargaremos el SQL Server de 64 bits de 1 GB. Hacemos clic para seleccionarlo, cosa que solo se descargará este. Si ustedes cometen el error de seleccionar todo, la descarga va a ser mucho más pesada porque estarán descargando varios programas de SQL Server a la vez, entonces se tardará mucho la descarga. Bien, ya a continuación, una vez seleccionado nuestro SQL Server de 64 bits, ponemos clic en siguiente. Esperamos a que cargue. Bien, aquí como ven se abrirá la ventana que nos dice guardar el archivo. Haremos clic en guardar archivo y inmediatamente inicializa nuestra descarga. Pues como yo ya lo tengo instalado, lo que vamos a hacer es ir al escritorio donde está la carpeta del SQL Server. Abrimos, hacemos doble clic sobre ella y vemos nuestro setup. A continuación clicamos sobre nuestro setup para proceder con la instalación. Aceptamos para que nuestro equipo realice cambios para poder instalar el paquete. Bien, aquí como ya tenemos la ventana para seguir los pasos procedentes para poder instalar correctamente nuestro equipo. Para proceder con la instalación, como ven, primera parte con el planeamiento, eso ya queda a cabalidad de cada quien. Si se quieren poner a revisar los requisitos de hardware y software que requiere el computador para poder correr sin ningún problema nuestro paquete de SQL Server 2014 y así un sinnúmero de instrucciones como podemos ver aquí. Entonces, para estar seguro y no hacer la instalación en vano, fuera bueno que se tomaran un tiempito para revisar lo que son los requisitos de hardware y software y si no tienen ningún problema para poder instalar. Bueno, en mi caso mi computador no lo posee, entonces me pasaré directo a la instalación. Entonces nos vamos aquí a la opción de nueva instalación independiente de SQL Server. Hacemos clic y esperamos mientras cargue el programa de instalación. Bien, como ven aquí lo primero que nos pide es la clave de producto. Primer paso, procedemos a suprimir esto y nos iremos a buscar el TXT antes demostrado para así copiar lo que es el serial y copiar y pegar la respectiva clave. En este caso vamos parte por parte para así de esta manera no tener ningún problema. Que en cada espacio, en cada casilla, como lo viene a llamar, vamos copiando y pegando el respectivo código hasta completar de manera oportuna nuestro serial y así proceder con la instalación. Vamos a ver, ya nos faltan solamente 2 códigos. Vamos por el último, pegamos y listo. Pondremos siguiente y bien que no hagan un problema porque la clave es totalmente correcta. Aquí simplemente tenemos que aceptar los términos de la licencia de Microsoft para poder instalar nuestro SQL Server. Aceptamos los términos de licencia. Ya tenemos lo instalado, lo que son las reglas. Entonces pondremos siguiente, que era el error de instalación. Entonces pondremos simplemente siguiente
Y aquí pulsaremos clic a seleccionar todo para hacer con nuestra respectiva instalación. Seleccionamos todo para que no tenga ningún problema al momento de abrir nuestro paquete, al momento de finalizar la instalación. Tenemos siguiente. Esperamos cargue nuestra sección que toca. Entonces dejaremos ahí instancia predeterminada, se lo ponemos siguiente. Ahora ya una vez tenemos todo configurado lo que es el servidor, vamos siguiente. Aquí en configuración del motor de la base de datos le vamos a ubicar la opción, podría ser cualquiera de las dos, modo de detección solamente Windows o modo mixto, o sea aplicación diciendo SQL y Windows a la vez, para la cual podremos aplicar una contraseña. Eso queda de elección. En mi caso, no sé, le pondría mi nombre simplemente, Anthony. Aquí nos saldría que nos falta la cuenta del administrador. Entonces aquí lo que haría es agregar el usuario actual, el administrador del computador. En este caso Metalman, así está configurado el nombre de mi computador. Bien, una vez ya realizado este punto, pasaremos a la opción siguiente. Asimismo, aquí en lo que es la configuración del análisis del servidor, pues pulsaremos agregar el usuario actual, o sea, el administrador de la PC. Pulsaremos siguiente. Y aquí dejaremos así mismo predeterminado como está lo que es la configuración del reporte en el servicio. Activar y configurar simplemente. Ponemos siguiente. Y aquí para el replay con el controlador distribuido también agregaremos nosotros el usuario actual, o sea, el administrador, valga la redundancia, de la PC. Entonces aquí otorgaremos el nombre del controlador. En este caso, bueno, le pondré mi nombre, Anthony. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
you with me? Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Bueno, siguiendo con el tema de SQL Server, veremos cómo interactuar con las instrucciones de SQL mediante el SQL Management Studios, donde únicamente dando clic en nueva consulta podremos escribir nuestras instrucciones SQL. También podemos utilizar la consola del sistema para entrar a la consola del SQL Server. El SQL Server cmd es el comando para entrar, pero si queremos algún tipo de ayuda, pues incluiremos estos dos caracteres o símbolos, el contra slash, el slash y el signo de interrogación, para saber cuáles son los comandos principales para trabajar mediante la consola. Al escribir SQL cmd entramos directamente a la consola. Lo podremos ver mediante este número 1 que nos indica la línea de código. Cerramos esto, y otra forma de verlo sería con SQL cmd, y aquí nos daría la consola directamente. Pues bien, ahí podremos crear nuestras bases de datos. Podemos ver aquí nuestras bases de datos, pues no tenemos ninguna que diga empresa. Vamos a crear una que diga empresa. Create database, database empresa, y colocamos go. Create database empresa, colocamos go, y entonces ahí ya estamos creando nuestra base de datos. Vamos a actualizar, y pues aquí está nuestra base de datos empresa. Vamos a entonces usar la base de datos empresa para colocar la siguiente instrucción. Con esta instrucción aquí crearemos una tabla. Para mi compañero después hablará sobre los metadatos. Vamos a crear una tabla. Aquí actualizamos tablas, y aquí vemos personas. Podemos hacer todo tipo de consultas, incluido el insert. Esas consultas que están ahí solamente son para fines didácticos. Insertamos los datos que están aquí. Entonces colocamos go, y está una fila afectada. Entonces esta es la forma de cómo se trabaja con la consola del SQL Server sin utilizar el Manager Studio. Hola, soy Alexion Chapaxi y vamos a aprender cómo crear una base de datos, crear una tabla y manejar sus metadatos, hacer select, insert y a conocer dónde se encuentran ubicados. Bueno, vamos a conectar mi base de datos. Bien, en esta carpeta que tengo aquí seleccionada es donde se encuentran nuestras bases de datos que tenemos creadas.
Bueno, yo aquí tengo creada una que se llama Hola Mundo. Para manejarlas, modificarlas, crear nuevas tablas, vamos a dar clic aquí en Nueva Consulta. Nueva consulta. Bueno, vamos a aprender cómo crear, pero para aprender cómo crear, primero mostraré cómo eliminar esta tabla. Escribimos drop database y el nombre de la tabla, que se llama Hola Mundo, va entre corchetes y damos a ejecutar. Nos sale aquí los mensajes si hay error o alguna otra cosa. En este caso sale que los comandos completados están correctos. Entonces vamos a refrescar nuestra carpeta de base de datos y vamos a ver que va a desaparecer esta de aquí. Listo, ya no se encuentra nuestra base de datos llamada Hola Mundo. Ahora sí, empecemos. Para crear una base de datos, modificarla, hacerle insert, hacer select desde el gestor, en este caso SQL Server Management Studio. Vamos a escribir desde esta hoja. Vamos a crear una tabla llamada Hola Mundo. Create Database Hola Mundo. Listo, le damos a ejecutar. Nos sale que los comandos completados correctamente. Refrescamos nuestra carpeta de base de datos y aquí tiene que estar. Listo, aquí está nuestra carpeta. En esta carpeta de aquí se guardan los que son las tablas. No tengo ninguna tabla creada, por lo tanto no aparece ni una. No hay ni una. File table, no hay nada. En programación se guardan unos procesos de almacenado. Bueno, esos procesos de almacenado nos servirán cuando vamos a utilizar una interfaz gráfica. En este caso no lo vamos a utilizar. Solo todo por el sistema de gestión de base de datos. Bueno, ahora vamos a crearle una tabla, pero para crear una tabla primero tenemos que hacer uso de esta base de datos. Use Hola Mundo. Ya. Una buena herramienta que está en esta hoja de trabajo es que nosotros podemos seleccionar lo que queremos ejecutar y no todo. Si nosotros damos en este momento a ejecutar, pues se creará otra base de datos llamada Hola Mundo y hará uso de esa nueva base de datos. Nosotros, como ya tenemos creado, lo que queremos es solo hacer uso. Entonces seleccionamos solo lo que queremos que se ejecute y vamos a ejecutar. Y nos salen comandos completados. Listo. Ahora vamos a crear una tabla. Bueno, ponemos create table y el nombre que queremos para esa tabla, que en este caso sería personas. Bueno, create table personas. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de esto vamos a escribir sus atributos, bueno, serían los datos que va a tener. Como primer dato sería un ID. Luego ponemos el tipo de dato que será tipo de dato entero. Como un ID tiene que ser primario, tiene que ser llave primaria, ponemos primary key. Listo. Seguimos con el siguiente dato que sería un nombre. Nombre sería un dato de tipo varchar. Varchar. Y colocamos dentro de un paréntesis su longitud. Vamos a ponerle de 80. ¿Qué más debe tener una persona? Apellido, ¿no? Apellido. Variable varchar con una longitud de 80. ¿Qué más puede tener? Cédula. Cédula varchar 80. ¿Qué otra cosa sería muy importante? También guardar la fecha de registro cuando se guarda una persona. Entonces va a poner fecha y este dato sería un dato small date time y vamos a ponerle un dato por defecto, no lo vamos a ingresar sino que lo va a tener por defecto. Este dato por defecto será que cogerá la fecha del sistema,
default, y no tendremos que ingresarlo. Entonces vamos a poner aquí getDate. Listo. Con esta sentencia de aquí, pues no lo ingresaremos, y cuando ingresemos un registro, automáticamente el sistema de gestión de base de datos lo que va a hacer es asignarle a esta variable la fecha del sistema. Vamos a seleccionar solo lo que queremos que se ejecute, que sería createTable. Vamos a ejecutar comandos completados correctamente. Vamos a refrescar la carpeta de base de datos y vemos que aparecerá aquí en tablas nuestra tabla llamada personas. Aquí está todo lo que contiene. Listo. Ahora queremos meterles datos. Aprendamos a cómo meterles datos a esta tabla. Para meter datos a una tabla, a una base de datos, tenemos que hacer lo que son inserts. Insert into. ¿En qué tabla? La tabla personas. Ya. Y entre paréntesis metemos lo que serían las variables a las que los datos que contiene, a las que le queremos meter información. En este caso, al ID, al nombre, apellidos, a la cédula. Bueno, a la fecha no lo ponemos aquí porque a la fecha ya sabemos que automáticamente el sistema de gestión de base de datos va a asignarle la información automáticamente. Bueno, eso es todo por ahí. Y acá abajo ponemos values, serían los valores. Abrimos y cerramos, ponemos punto y coma. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es escribirlo por orden. Si aquí tenemos primero el ID, el primer dato que vamos a ingresar, que vamos a escribir aquí, pues se guardará en ID. El segundo dato que se contenga aquí dentro, automáticamente se va a guardar en el segundo que estaba en segundo orden, que sería el nombre. El tercer dato con el tercero y el cuarto con el cuarto. Bueno, en ID vamos a meterle 1, ponemos coma, saltamos. Al nombre, como es tipo varchar, sería una cadena string, va entre apóstrofes. Bueno, el nombre pongámosle José, coma, apellido Zambrano. A cédula, también como está como una variable varchar, también va entre apóstrofes. Bueno, 13, 12, 95, 35, 9. Listo. Y al ejecutar esta sentencia, vamos a observar que le vamos a meter estos datos a la tabla persona, que allá va a haber un registro en esa tabla. Seleccionamos la sentencia que queremos que se ejecute, ejecutar. Sale una fila afectada, es decir, hubo solo un registro. ¿Cómo podemos ver lo que se encuentra dentro? Para hacer consultas se utilizan los que son los selects. Vamos a hacer un select. Utilizamos el asterisco para indicarle al sistema de gestión de base de datos que queremos todos los datos. ¿De qué? De la tabla personas. De la tabla personas. Punto y coma. Vamos a seleccionar lo que queremos que se ejecute. Y aquí nos muestra. Como en nuestra tabla persona solamente le hemos ingresado un registro, nos sale el registro que tiene aquí. Si tuviera 10, nos muestra los 10 y así sucesivamente. Listo. Ahora, bueno, vamos a meterle otro registro para que se den cuenta que nos mostrará todos. José. Si se dan cuenta, la fecha no la ingresamos aquí, pero como yo le puse que tenga un valor por defecto, que tomará el valor del sistema en el momento que se registre, aquí tenemos la fecha del 2016, 7 del 22 de julio a la hora 12:39. Bien, vamos a seguir al segundo registro, sería el otro. Vamos a ponerle Alex, apellido
García, vamos a poner cualquier otro número de cédula. Seleccionamos, vamos a ejecutar y sale solo una fila afectada, solamente un archivo más, un registro nuevo. Vamos a hacer un select para mostrar que ya hay dos registros. Bien, aquí tenemos el primero, el segundo registro, tanto José que fue el primero y Alex que fue el segundo. La fecha nuevamente se guardó por defecto, lo toma. El desfase que hubo fue de 39 a 41, hay 2 minutos de diferencia. Ahora vamos a escoger hacer un update. Un update significa actualización, que puede ser una actualización o editar un registro. Para eso lo que vamos a poner es update. ¿Qué vamos a actualizar? La tabla personas, ¿no? Actualizar en la tabla personas quiere decir enviar a qué dato. Por ejemplo, me equivoqué en el apellido, lo puse con minúscula, lo quiero poner con mayúscula. Set al apellidos, bueno, igual a qué, a lo que queremos que se cambie. Lo ponemos entre apóstrofe porque es una cadena string. Bueno, vamos a ponerlo todo con mayúscula, Zambrano. Listo. Pero si hacemos esto, si solamente ejecutamos esto, será un gran error, porque lo que va a hacer es que en la tabla personas va a actualizar a todos los registros que tengan apellidos, los va a igualar a Zambrano. Tenemos que especificarle al sistema de gestión de base de datos a qué registro queremos que modifique. Bueno, hará esa modificación donde el ID sea igual a 1, bueno, sería José. Seleccionamos lo que queremos que se ejecute, ejecutamos, sale una fila afectada. Bueno, mostremos para ver que hubo modificación y listo. Zambrano. Solamente se modificó el que elegimos. Ahora veamos que si yo pongo solo actualizar en la tabla personas apellidos igual a Zambrano, sin poner la especificación a qué dato, vamos a ver que se van a modificar los dos. Vamos a hacer otro registro para que se muestre mejor. 3 Julio Menéndez. Hacemos un select para mostrar. Listo, tenemos el registro. Ahora hagamos esta actualización sin especificar a qué dato. Y vamos a ver que se van a modificar el apellido en todos los registros de esta tabla. Ejecutar, eran 3 filas afectadas, se encuentra. Hacemos un select y se dan cuenta que hubo modificación en todos los registros. Es importante especificar a qué registro tenemos que hacer esa modificación con where de igual a 1. Tenemos que ser muy cuidadosos porque si no hacemos eso vamos a jodernos toda la tabla, todos los registros. ¿Qué otro select podemos hacer? Bien, ahora vamos a hacer un select diferente, que sería un select filtrado. Vamos a hacer select from de la tabla personas, donde nombre contenga los siguientes caracteres. Ese sería un select filtrado. Bueno, como son caracteres, van entre apóstrofes y también van entre porcentajes. Bueno, quiero que me muestre, que haga una búsqueda del archivo, bueno, de los registros que tengo en personas, donde el nombre contenga J. Entonces, lo que me va a botar son los registros que donde el nombre contenga J. Y bien, vemos que nos bota José y Julio. Ahora vamos a hacer otro select filtrado donde nombre contenga J y O. Veremos que solo nos va a botar el primer registro.
Oh, hubo un error. A ver. Nivel 16. 3 líneas. No va a ser todo ya existe. Perdón. Tenía que solo seleccionar lo que iba a ejecutar. Ahí sí, nos bota José. Ahora si quiero que sea el otro, nos muestra el otro registro. Si solamente lleva J, me muestra los dos que tiene J. Listo. Eso sería lo que es un select filtrado. Ahora hemos hecho todo por comando. Bueno, se preguntan dónde estarán esos datos. ¿Dónde estará la tabla? Podemos crear una tabla sin necesidad de ingresar comandos y eso. Bueno, sí podemos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra tabla. ¿Cómo se muestra? En realidad podemos verla aquí. Diseño. Clic derecho, diseño. Y aquí tenemos todos los datos de la tabla. Sería ID, nombre, apellido, cédula, fecha, serían los metadatos. Quiero meterle un dato más, podemos hacerlo desde aquí, no necesario desde la hoja de consulta. Bueno, creo que un nuevo dato sería dirección. Tipo de dato también sería varchar. Y ahí está creada. Vale, sí. Listo. Y bueno, vamos a hacer un insert solamente en el dato. Recordemos que hay un nuevo dato de dirección, valor, sería la dirección, bueno, kilómetro 5 pongamos. No, sería un update en personas, dirección, aquí, dirección, kilómetro 5, donde IDC1, o sea, sería José. Seleccionamos esto, kilómetro 5, una fila afectada, mostramos. Bueno, el primer registro sí tendrá un dato en dirección, los otros no, porque es un dato que recién creamos. ¿Cómo podemos crear una nueva tabla? Pues fácil, tablas, sin necesidad de estar aquí. Ponemos aquí tabla, clic derecho, tabla. Bueno, sería nuestra tabla de propiedades, sería como propiedad tiene carro. Va a ser varchar, casa, también varchar, listo. Cerramos, sí, ponemos el nombre de nuestra tabla, sería propiedades, aceptar. Refrescamos nuestra carpeta de tablas y vamos a ver que aquí ya aparece la nueva, sería propiedades. Vamos a hacer un select, pero ya no de personas sino de propiedades. Y nos mostrará esto, nos mostrará la tabla pero sin ningún registro porque no hemos guardado aún nada. Vamos a hacerle un insert a esa tabla. Recordemos que tiene carro, tiene casa. Al primer valor vamos a ponerle un Mercedes-Benz. Al segundo, como casa, pongámosle casa de 3 pisos. Es solo una prueba, no tiene tanta lógica, pero bueno. Ejecutamos. Hay un error, nombre de la columna carro no es válido. Perdón, la propiedades. Ahí si seleccionamos, ejecutamos. Una fila afectada, mostramos la tabla de propiedades y vemos que ya tenemos un registro.
¿Cómo podemos crear una base de datos sin hacerla en esta hoja de comando? Bueno, damos aquí, clic derecho, nueva base de datos. Ponemos el nombre de nuestra base de datos, por ejemplo sería el Hola Mundo 2. Aceptar. Bueno, refrescamos nuestra carpeta de base de datos, refrescamos y vemos que aquí ya aparece la nueva base de datos. Podemos manejarla tanto por la interfaz gráfica o por la hoja de comandos. Bueno, eso sería todo hasta ahora. Gracias.